Fue humillada frente a todos por el hombre más rico del restaurante, pero él no sabía que ella tenía la única llave para salvar a su hijo. Sucedió en el corazón de Polanco, en uno de esos restaurantes donde un plato cuesta más que el salario de un mes. La tensión se cortaba con cuchillo. Un millonario, Fernando Caballero, golpeaba la mesa con impaciencia, incapaz de comunicarse con el joven muchacho que lo acompañaba en silencio. La mesera, Sofía, observaba desde la distancia, con el alma rota, hasta que el magnate la señaló con desprecio. Pero nadie, absolutamente nadie en ese salón lujoso, imaginaba quién era ella realmente. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. El magnate la miró con ojos fríos. Ya que está tan atenta a lo que no le importa, venga acá, le espetó. Sofía sintió el calor subir a sus mejillas, pero avanzó con la dignidad que le quedaba. El restaurante entero guardó silencio, disfrutando el espectáculo de la humillación. «A ver si usted puede hacer lo que nadie ha logrado», dijo él con sarcasmo. «Hable con él». Lo que Fernando Caballero no sabía era que esa mujer, a la que trataba como si fuera invisible, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Ella cargaba un dolor propio, una tragedia personal que la había preparado precisamente para ese momento. El silencio de ese muchacho no era un misterio para ella, era un lenguaje que conocía mejor que nadie. El aire en El Espejo de Polanco olía a poder y a perfume caro. Era un lugar donde los tratos se cerraban en susurros y las copas de vino costaban una fortuna. En este escenario de opulencia, Sofía Reyes se movía como una sombra. Su uniforme, aunque limpio, contrastaba dolorosamente con el lujo que la rodeaba. Sus hombros estaban ligeramente curvados, no solo por las horas de trabajo, sino por el peso de un luto reciente y deudas médicas que la ahogaban. Sofía había perdido a su hermana menor hacía apenas unos meses. Una hermana que había nacido en silencio, en un mundo sin sonido, y con quien Sofía había aprendido a hablar con las manos antes que con la voz. Ahora, cada día era una lucha por mantener a flote el pequeño centro comunitario en Iztapalapa, que había sido el único refugio de su hermana, un lugar que ahora estaba a punto de cerrar. Frente a ella estaba Fernando Caballero, un titán de la industria de Monterrey, conocido por su temperamento implacable y su fortuna obscena. Su traje de diseñador gritaba autoridad, pero esa noche su poder era inútil. A su lado estaba Mateo, su hijo. Un joven con ojos inteligentes y tristes, atrapado en el mismo silencio que la hermana de Sofía había conocido. Fernando, frustrado, había intentado todo, los mejores médicos, las terapias más caras, pero nunca había intentado aprender el idioma de su hijo. La frustración de Fernando necesitaba un objetivo, y Sofía fue el blanco perfecto. Ella se había detenido un segundo, su mirada conectando con la soledad de Mateo, reconociendo un dolor familiar. Ese instante de empatía fue visto por Fernando como una ofensa, una distracción imperdonable. «¿Le pagan por mirar o por servir?», soltó Fernando, su voz resonando en el silencio incómodo del salón. Los otros comensales, todos parte de la élite de la Ciudad de México, bajaron la mirada, algunos con una sonrisa cómplice. Sabían quién era Fernando Caballero. Sofía sintió la humillación como una bofetada. Ella, que luchaba por honrar la memoria de su hermana, estaba siendo despreciada por un hombre que lo tenía todo, excepto la capacidad de conectarse con su propio hijo. Fernando, disfrutando de su poder, redobló la apuesta. «Veo que le interesa mucho mi hijo», dijo con burla. «Supongo que una simple mesera como usted cree que sabe más que los especialistas». Hizo un gesto despectivo con la mano, abarcando al muchacho. «Ándele, pues. Ya que está mirando, intente. Hable con él». El desafío quedó suspendido en el aire. Era un acto de pura crueldad, diseñado para ponerla en su lugar. Sofía apretó la mandíbula. El recuerdo de su hermana, de las tardes aprendiendo la lengua de señas mexicana, LSM, de la promesa que le hizo de nunca dejar que nadie se sintiera invisible, inundó su mente. Miró al magnate, luego al muchacho, y dio un paso al frente. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Te habrías retirado o habrías aceptado el desafío de ese hombre arrogante?»
Para Sofía, en ese instante, todo estaba en juego. No era solo su empleo, que necesitaba desesperadamente para pagar las deudas que el hospital le seguía cobrando. Era su dignidad, pisoteada por un hombre que usaba su lana como un arma. Pero más profundo aún, era el legado de su hermana. El centro comunitario Manos que Hablan en Iztapalapa, ese refugio que había significado todo para su hermana, estaba a días de ser embargado. Le faltaba un pago final, una cantidad imposible para ella. El desafío de Fernando no era solo una humillación, era una encrucijada. Si retrocedía, confirmaría el desprecio del magnate y se traicionaría a sí misma. Si aceptaba y fallaba, el ridículo sería absoluto y su despido inmediato. El gerente del restaurante ya la miraba con advertencia desde la esquina, pálido, temiendo la ira de su cliente más importante. Para Fernando, aunque él no lo supiera, las apuestas eran aún mayores. No se trataba de dinero ni de poder, se trataba de su alma. La conexión con Mateo estaba rota, quizás irreparablemente. Cada día que pasaba, el joven se encerraba más en su mundo de silencio, y la culpa que Fernando cargaba en secreto, una culpa oscura relacionada con otra tragedia, la de su propia hermana fallecida, crecía como un veneno. Esa noche, sin saberlo, estaba apostando su última oportunidad de redención. El silencio del restaurante era pesado, opresivo. Cada segundo que Sofía dudaba, la arrogancia de Fernando crecía. Él se recostó en su silla de lujo, con una sonrisa triunfante, seguro de haber ganado. Le hizo una seña al gerente como diciendo, «Contrólela o despídala». El futuro del centro en Iztapalapa y la posibilidad de sanar a una familia rota pendían de un hilo, de la decisión que Sofía tomara en los próximos 5 segundos. Sofía respiró hondo, cerrando los ojos por un instante, invocando la paciencia que su hermana le había enseñado. El murmullo del restaurante se desvaneció. Abrió los ojos y, para sorpresa de todos, ignoró por completo al magnate Fernando Caballero. No le dirigió ni una mirada. En su lugar caminó los últimos pasos hasta la mesa y se agachó suavemente, buscando la mirada del joven Mateo, poniéndose a su nivel. Fernando soltó una risa ahogada, incrédulo. ¿Qué? ¿Le va a cantar una canción de cuna? ¡Qué patético! Estaba a punto de llamar al gerente para que la sacaran cuando Sofía levantó las manos, no para suplicar, no para limpiar la mesa. Las levantó con una gracia y una precisión que silenciaron la sala. Sus dedos se movieron con fluidez, dibujando en el aire una pregunta clara en lengua de señas mexicana. ¿Cómo te llamas? El impacto en Mateo fue inmediato. Sus ojos, hasta entonces apagados y tristes, se abrieron de par en par, llenos de una luz repentina. El muchacho se enderezó en su silla de lujo, mirando a Sofía como si hubiera visto una aparición. Una mesera, en Polanco, hablándole en su idioma, era imposible. La sonrisa burlona de Fernando se congeló en su rostro. Se inclinó hacia adelante, su arrogancia reemplazada por una confusión total. ¿Qué demonios está haciendo?», susurró, sin entender. No entendía los gestos, pero entendió perfectamente el cambio en la expresión de su hijo. Tímidamente, casi sin atreverse a creerlo, Mateo levantó sus propias manos. Sus movimientos eran más lentos, pero claros. «Me llamo Mateo». Sofía le dedicó la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. Una sonrisa que no era de servicio, sino de conexión. «Yo soy Sofía», le respondió ella con las manos. «Es un verdadero gusto conocerte, Mateo». Fue entonces cuando la presa se rompió. El rostro de Mateo se iluminó por completo y sus manos cobraron vida, moviéndose con una rapidez que demostraba su inteligencia contenida. ¿Tú me entiendes, de verdad? ¿Cómo aprendiste? Nadie me habla así». La emoción del joven era palpable, una energía vibrante que contrastaba con el silencio mortal del salón. Un murmullo recorrió a los otros comensales. La gente dejó sus cubiertos. La humillación pública se estaba transformando en un espectáculo que nadie había anticipado. Fernando Caballero estaba pálido, con la mandíbula apretada. Su hijo, su propio hijo, se estaba comunicando con una extraña de una forma que nunca lo había hecho con él. «Aprendí gracias a alguien a quien amaba con toda mi alma», respondió Sofía en señas. A ella le encantaba dibujar.
Y aquí sus ojos se movieron hacia la servilleta junto al plato de Mateo, donde el joven había estado garabateando formas abstractas, un detalle que Fernando ni siquiera había notado. Creo que a ti también te gusta. Ese detalle fue el primer golpe certero. Mateo asintió frenéticamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Fernando se puso de pie de un salto, golpeando la mesa y haciendo vibrar las copas. «Basta, se acabó el circo. ¿Qué le está diciendo a mi hijo? Esto es un truco». Sofía se levantó lentamente, sin miedo, y se enfrentó por fin al magnate. Su voz era baja pero cortante y resonó en todo el lugar. «Dice que se llama Mateo, y me preguntó cómo aprendí su idioma. Un idioma que, al parecer, su propio padre se ha negado a aprender». El golpe dio en el blanco. El rostro de Fernando pasó del blanco al rojo intenso. Yo le he pagado a los mejores terapeutas del mundo». «A los mejores», tartamudeó intentando recuperar el control. «El lenguaje del corazón no se compra con lana, señor caballero», replicó Sofía, su mirada firme. «Se aprende por amor, y su hijo no necesita un terapeuta que lo vea 1 hora a la semana. Necesita un padre que quiera hablar con él». La tensión era insoportable. Nadie se atrevía a moverse. La verdad de las palabras de Sofía había expuesto al hombre más poderoso de la sala. Mas nadie podía imaginar que, detrás de esa confrontación, había una verdad aún más profunda que cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Habrías usado tu habilidad para defenderte? Cuéntamelo en los comentarios. El gerente del restaurante, sudando frío, corrió hacia la mesa. «Señor caballero, ¿algún problema? ¿Quiere que llame a seguridad para retirar a la...?» Fernando lo silenció con una mirada furiosa. Estaba atrapado. Su hijo lo miraba, esperando su reacción. Intentando recuperar el control por la única vía que conocía, Fernando sacó su cartera y luego su chequera de plata. La arrogancia volvió a su voz, aunque teñida de desesperación. «Diga su precio. ¿Cuánto quiere? La contrato ahora mismo. 10,000, 20,000 pesos a la semana. Enséñele. Haga lo que tenga que hacer». Sofía miró la chequera abierta con un desdén que enfureció a Fernando. «Mi conocimiento no está en venta, señor. Y le repito, Mateo no necesita una tutora. Necesita a su padre». «Usted no sabe con quién se está metiendo, mujer insolente», siseó Fernando acercándose a ella. «Puedo hacer que la despidan. Puedo hacer que no vuelva a conseguir trabajo en esta ciudad. Puedo aplastarla». Sofía no retrocedió ni un centímetro. «Y usted», dijo ella, «no sabe lo que se siente ser invisible, pero su hijo sí lo sabe». Se volvió hacia Mateo por última vez y le firmó con una ternura que conmovió a todos. «Eres un joven brillante. No dejes que nadie, nunca, te haga sentir pequeño». Fernando Caballero se quedó paralizado. La palabra insolente murió en sus labios. Vio a su hijo, Mateo, mirar a Sofía con una admiración y una esperanza que él, su padre, jamás había logrado despertar. Vio a la mesera, de pie, digna, sin miedo, con ojos que reflejaban un dolor que de pronto reconoció como propio. Y algo dentro de él, un muro que había construido durante décadas, se hizo pedazos. La rabia se desvaneció, dejando al descubierto algo crudo y horrible, una culpa que lo ahogaba. «Usted no entiende nada», susurró Fernando, pero su voz, para sorpresa de todos, se quebró. El magnate implacable, el tiburón de los negocios de Monterrey, de repente parecía un hombre pequeño, un hombre perdido. Se pasó una mano temblorosa por el cabello, su máscara de poder desmoronándose frente a todos los comensales de Polanco. Por primera vez en su vida, no le importaron las miradas. «Yo también. Yo tenía una hermana», dijo, las palabras saliendo con una dificultad extrema, como si fueran vidrios rotos. Se llamaba Clara. La simple mención de ese nombre pareció causarle un dolor físico. Mateo, que no podía oír la confesión, vio el cambio radical en el rostro de su padre y miró a Sofía asustado y confundido. Fernando levantó la mirada hacia Sofía y por primera vez la vio de verdad, no como a una empleada, sino como a una igual. Vio el mismo luto que él cargaba en secreto. Ella tampoco podía oír, igual que Mateo. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del hombre que todos creían de hierro. «Hubo un accidente, hace años, en la alberca. Yo era el hermano mayor».
Yo debía protegerla. La confesión se derramó imparable. Yo no la estaba vigilando, me distraje. Solo un minuto. No pude oírla cuando cayó, no la pude salvar. El silencio del restaurante era absoluto, roto solo por la voz ahogada del magnate. No pude oírla, repitió, la voz rota por un sollozo contenido. Y ahora veo a Mateo, y cada vez que no puedo hablar con él, cada vez que veo ese silencio, es como si la estuviera perdiendo a ella otra vez, todos los días. La verdad cayó como una bomba. El hombre arrogante no odiaba la condición de su hijo, se odiaba a sí mismo. Su desprecio era solo el reflejo de su propia culpa insoportable. Había mantenido a Mateo a distancia, cubriéndolo de lujos pero negándole el lenguaje, porque mirarlo le recordaba su más grande fracaso. Sofía sintió que se le partió el alma. El hombre que la había humillado hacía apenas unos minutos era un espejo. Él también había perdido a una hermana en el silencio. La rabia que ella sentía se disolvió por completo, reemplazada por una empatía abrumadora y dolorosa. Entendió su crueldad. Era la crueldad de un hombre que no se perdonaba a sí mismo. La tensión en ese restaurante de lujo se había transformado. De una humillación, había pasado a una confesión devastadora que nadie esperaba. Dos almas rotas, un magnate y una mesera, unidos inesperadamente por la misma tragedia silenciosa. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like, me gusta, y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. La sala de juntas del Consejo de la ciudad estaba fría, iluminada por luces blancas y estériles. Sobre la mesa de caoba, una maqueta brillante de una torre de departamentos de lujo ocupaba el lugar central. El director del grupo inmobiliario Acosta, un hombre de sonrisa fácil y traje impecable, terminaba su presentación. «Este terreno en Iztapalapa», dijo con desdén, «es un desperdicio. Nuestro proyecto traerá verdadera plusvalía, reemplazando ese centro obsoleto que solo genera gastos». Los miembros de la comunidad, sentados al fondo, bajaron la mirada, derrotados. El martillo del presidente del consejo estaba a punto de caer. «Un momento, por favor». La voz de Fernando Caballero retumbó en la sala, firme y clara. Las puertas traseras se abrieron. Entró él, no con la arrogancia de Polanco, sino con una determinación solemne y una humildad nueva. A su lado, con la frente en alto, caminaba Sofía, y entre ellos, tomando la mano de ambos, estaba Mateo. El grupo Acosta palideció. Ver a Caballero allí era un golpe que no esperaban, y menos, verlo aliado con una desconocida. «Creo que tienen una oferta incompleta», dijo Fernando, avanzando hacia la mesa principal. El abogado de Acosta intentó protestar, tartamudeando sobre plazos y propuestas formales. Fernando levantó una mano y el hombre cayó de inmediato. «Su oferta para comprar el terreno y demoler el centro es de 50 millones de pesos», dijo Fernando, su voz sin rastro de duda. «Mi oferta es el doble, 100 millones. No para comprarlo, sino para salvarlo, para blindarlo legal y financieramente». El silencio en la sala fue total. Los rivales se miraron, sus rostros desfigurados por la sorpresa y la rabia de la traición que sentían. «Pero no he venido solo a traer lana», continuó Fernando, su mirada buscando brevemente a Sofía. «He venido a pagar una deuda personal. Hoy, ante ustedes, anuncio la creación de la Fundación Clara Caballero en honor a mi hermana fallecida». Su voz se tensó brevemente al decir el nombre, pero la controló. «Esta fundación no solo cubrirá la deuda total del centro Manos que Hablan, sino que financiará su operación a perpetuidad. Nos aseguraremos de que nadie en Iztapalapa o en toda la ciudad vuelva a sentirse invisible o silenciado por falta de recursos». El director de Acosta se puso de pie, rojo de furia, golpeando la mesa. «Esto es un circo, es una farsa. Usted no puede simplemente...» El presidente del consejo lo interrumpió fríamente, golpeando con el mazo. «Siéntese, señor Acosta. La oferta del señor Caballero es legal, generosa y moralmente superior en todos los aspectos». La humillación del rival fue absoluta. Había sido derrotado no solo por el dinero, sino por un propósito moral que él nunca consideró. Tuvo que recoger su maqueta de lujo bajo la mirada de todos, un símbolo de su avaricia derrotada. Antes de que el consejo pudiera votar formalmente, Mateo soltó la mano de su padre
y dio un paso valiente al frente. El joven miró a la audiencia, sus ojos brillantes de determinación. Con calma, levantó sus manos. Fernando asintió a Sofía, quien se adelantó para pararse a su lado, lista para ser su voz. «Mi padre», firmó Mateo, mientras la voz clara de Sofía llenaba la sala. «Pasó años tratando de arreglarme con doctores y terapias, pero yo no estaba roto». Las manos de Mateo se movieron con una elocuencia que conmovió a todos los presentes. «Yo solo estaba esperando que alguien hablara mi idioma», continuó Mateo a través de Sofía. «Esta mujer, Sofía, me dio voz cuando nadie más podía, y este centro le dará voz a miles de jóvenes como yo». Su mirada se endureció mirando a los rivales derrotados. «Ustedes ven un terreno obsoleto. Nosotros vemos un hogar, vemos un futuro». La conexión final fue devastadora. Mi padre perdió a su hermana Clara en el silencio. Sofía perdió a la suya. Yo viví toda mi vida en silencio. Las manos de Mateo se movieron con una pasión que hizo llorar a varios en la sala. La Fundación Clara y Manos que Hablan no son solo edificios. Son la promesa de que nuestras hermanas no serán olvidadas. Son la promesa de que la culpa puede transformarse en esperanza y el silencio en un lenguaje de amor. El consejo votó por unanimidad, entre los aplausos y las lágrimas de los miembros de la comunidad de Iztapalapa. El centro estaba salvado. Mientras la sala celebraba y la prensa tomaba fotos del inesperado giro, Fernando Caballero se volvió hacia Sofía, ignorando las cámaras. Ya no era el magnate, era solo un hombre agradecido, redimido. «Sofía», dijo, con el corazón en la mano, para que todos oyeran. «Usted me humilló en ese restaurante y le doy las gracias por ello. Me quitó la venda de los ojos. Me enseñó a escuchar no con los oídos, sino con el alma». Los meses que siguieron transformaron el paisaje de Iztapalapa. El centro Manos que Hablan, ahora rebautizado como Fundación Clara y Sofía, el hogar del silencio elocuente, floreció. Ya no era un edificio gris luchando por sobrevivir, sino un faro de esperanza, con aulas nuevas, terapeutas dedicados y un jardín donde los jóvenes podían expresarse. Sofía Reyes, ya no una mesera invisible, se convirtió en la administradora general. Ella honró la memoria de su hermana no con luto, sino con acción, asegurándose de que cada joven que cruzara esa puerta fuera visto, escuchado y valorado. Fernando Caballero cambió radicalmente. Vendió su participación en el Grupo Acosta y reorientó sus negocios. Pero su verdadera transformación se veía en casa. Las tardes ya no se pasaban en juntas frías, sino en la sala de su casa, sentado junto a Mateo. Las fotos los mostraban riendo, a veces frustrados, pero siempre comunicándose, sus manos aprendiendo juntas el lenguaje que Fernando había temido por tanto tiempo. La culpa por Clara nunca desapareció del todo, pero se transformó. Ya no era un ancla de culpa, sino un motor de redención. En la inauguración oficial del renovado centro, Mateo presentó su primera obra de arte, un mural que cubría toda la pared principal. Representaba dos manos, una grande y fuerte, la de Fernando, y otra más pequeña y ágil, la de Sofía, ambas sosteniendo un corazón brillante del que brotaban alas. Debajo, una placa simple decía: «El amor no necesita sonido para ser escuchado». Fernando lloró abiertamente, abrazando a su hijo, mientras Sofía miraba el mural con una paz que no había sentido en años. La invisibilidad se había roto para siempre. Aquel día, en ese rincón vibrante de la Ciudad de México, todos los presentes aprendieron una lección fundamental. Comprendieron que la verdadera riqueza no se mide en la lana que se acumula en el banco, ni en el poder que se ejerce sobre los demás. La verdadera riqueza está en la empatía, en la capacidad de ver el dolor oculto en los ojos de un extraño y reconocerlo como propio. Aprendieron que nadie, absolutamente nadie, merece ser invisible. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.